Bueno. Eh, sí, hay un bonito sonido de pajaritos cantando afuera. Si se pone más pesado, los pajaritos grandes. Estamos por YouTube y por Instagram. Ya hemos podido conectarnos, sí. Son las 11:05 aquí en Chile, en la ciudad de Santiago, en la capital del país. Estamos transmitiendo este curso que se llama ¿cierto? Conocimiento de sí mismo. Es un curso gratuito, es un curso, ¿cierto?, que tiene como finalidad poder compartir estas herramientas y por lo tanto también la información. Es un material que busca poder ayudarnos en poder ir canalizando, poder guiando, poder ir orientándonos con esta información. Esta información, ¿cierto?, que tiene que ver con la búsqueda del autoconocimiento, la búsqueda, ¿cierto?, del conocimiento de sí mismo, que en materia, ¿cierto?, que en realidad nos convoca, ¿sí? Hemos estado ya hace algún tiempo transmitiendo, compartiendo las clases, y hoy vamos a ver una clase que particularmente tiene un valor, porque nos ayuda a hacer el contexto global de cuál es el propósito de la existencia del ser humano, de las personas aquí en el planeta. ¿Para qué estamos? ¿Cierto? Entonces, cuando hablamos del sentido de la vida, el sentido del por qué estamos aquí, en esta experiencia humana, en esta experiencia planetaria, es súper importante poder comprender que es algo trascendental. Aquí no estamos, ¿cierto?, de paseo, aunque sí a veces se transforma en un paseo, pero no estamos con ese propósito. Nuestra vida, como seguramente la gran mayoría de las personas que ven este curso y de muchas otras personas que están interesadas realmente en trascender, la vida no es, ¿cierto?, no tiene como objetivo finalmente que nosotros acumulemos fortunas o que tengamos, ¿cierto?, una gran historia familiar. La vida, ¿cierto?, no transcurre solamente con el propósito de montar empresas, de viajar por el mundo, que pueden ser propósitos válidos, pero que en realidad no necesariamente son el propósito de la existencia humana. Ahí está Tiernas Babosas, se unió, ¿cierto?, en Instagram, está Vanessa Brelo, muy bienvenidas. Por Instagram y por YouTube, ¿cierto?, estamos esperando cualquier persona que quiera conectarse, aquí estamos dispuestos, disponibles. Entonces, como les decía, es fundamental, ¿cierto?, tener claro que hay una trascendencia en la existencia. La verdad es que estamos aquí con un propósito superior, superlativo. Y cuando uno dice, bueno, si estoy aquí con un propósito superior, ¿cuál es ese sentido? ¿O cómo se construye ese propósito superior? ¿Cómo es que realmente ocurre? Ese es el concepto o ese es el objetivo de la clase, y con eso, ¿cierto?, también vamos a darnos cuenta de cuál es o por qué el nombre de la dualidad, que es como se llama esta clase, esta conferencia. ¿Por qué hablamos de la dualidad? Y nos vamos a dar cuenta que tiene un fondo muy interesante, muy importante, muy valioso. Entonces, vamos a partir, ¿cierto?, entendiendo que todo comienza desde la unidad. Claro, aquí vamos a ver el camino, ¿cierto?, desde que salimos del sagrado sol absoluto, es decir, desde el origen mismo de la creación. Todo lo creado viene desde lo increado, es decir, de aquello que no tiene principio ni fin, de aquello que siempre ha sido, es y será. También podemos entenderlo como el sagrado sol absoluto o el sol absoluto, que es donde emana toda la creación. Desde allí, ¿cierto?, desde esta unidad, de esta fuerza única, salen millonadas de chispas divinas. Estas chispas divinas, ¿sí?, que son expulsadas, que son lanzadas, vomitadas, que se dice, ¿cierto?, en términos esotéricos,
salen de la unidad e inmediatamente, ¿cierto? Al salir, al brotar, al emanar de esta unidad, comienza, ¿cierto?, el proceso de división. Es decir, se divide en dos, desde el mismo momento en que sale la chispa. Y esto es fundamental comprenderlo. La división ocurre por el solo hecho de salir del absoluto. ¿Por qué? Porque se produce, ¿cierto?, la sombra. Si tú un cuerpo lo alejas, ¿cierto?, desde la fuente de luz, tienes aquí un foco, y este cuerpo sale del foco y se aleja, inmediatamente, ¿cierto?, genera una sombra. Entonces, ahí ya nos encontramos en lo que nosotros vamos a conocer como la dualidad. El principio, ¿cierto?, es esa misma mónada. La mónada es esta chispa que salió y al salir se proyecta su propia sombra y esto es ya la primera forma que vamos a comprender como la dualidad. Entonces, esa es la mónada y desde ahí, ¿cierto?, ya empieza el camino, el proceso. Para que esta dualidad, ¿cierto?, la podamos comprender, la podemos ver desde distintas formas. Podremos hablar, ¿cierto?, de... En el Oriente hablan de Atman y Buddhi, ¿sí? Dos fuerzas, que podríamos hablar como positivas o negativas. Son lo mismo. Podríamos hablar como el ser y el no ser. También, ¿cierto? Podemos entender que esta fuerza está allí. Pero también puede ser cosas sencillas como gordo, flaco, blanco, negro, arriba, abajo, el yin o el yang y el yang, ¿cierto? Y hay una definición que es muy interesante también de entender. Está el santo afirmar y el santo negar. Porque cuando ya, ¿cierto?, se ha polarizado la fuerza, entonces, ¿cierto?, nos vamos a encontrar con estas dos energías, estas dos fuerzas, es decir, el uno se divide en dos. Pero uno está en función del otro necesariamente. Es decir, vamos a encontrar que tanto el afirmar como el negar son en función del otro. ¿Cómo es eso? ¿Cómo podría existir la negación si no existe la afirmación? Imagínate tú, si no tenemos afirmación, si no existe afirmación, ¿puede haber una negación? ¿Sobre qué cosa se va a negar? Si no existe, ¿cierto?, el polo opuesto. Si no tenemos, ¿cierto?, el positivo, si no existe un positivo, ¿podrá existir un negativo? Tampoco. Te vas dando cuenta cómo uno está en función del otro por el solo hecho de separarse de la fuente, del origen, de este sagrado sol absoluto. Entonces ya vamos viendo cómo en realidad también aquí nace, ¿cierto?, la fuerza, la polaridad positiva y negativa, también Falo y Yoni, ¿cierto? Estas dos fuerzas que están representadas en nosotros todos, ¿cierto?, también están ahí necesariamente y como decía, una depende de la otra. Ambas se complementan y son del mismo origen. Esto es muy importante irlo comprendiendo porque nos va a ayudar a ir ampliando nuestra comprensión al respecto. Entonces, ni lo bueno, ni lo malo, ni lo positivo, ni lo negativo realmente son dañinos ni perjudiciales. Ambos tienen elementos que son complementarios y se necesitan. Esto es súper importante porque cuando nos vamos viendo lo que tiene que ver con el trabajo sobre la sexualidad, nos vamos a dar cuenta que positivo y negativo nos necesitamos. Porque somos fuerzas complementarias y no hay una que esté sobre la otra, ni una superior a la otra, en ninguna forma. No puede ser. Eso es un imposible. No existe la superioridad de lo positivo sobre lo negativo, de lo masculino sobre lo femenino, o ninguna de estas formas. Porque son fuerzas complementarias. ¿Y por qué? Aquí nos vamos a dar cuenta, porque realmente de la dualidad de estas dos fuerzas complementarias van a ser una tercera fuerza, que desde allí en adelante, ¿cierto?, nos vamos dando cuenta cómo se va procesando esto que vamos a conocer
y de lo cual el curso trata ampliamente, vamos a entender como esto que es el ego, o los yoes, o los defectos psicológicos. ¿Por qué? Porque existiendo la fuerza positiva, la fuerza negativa, sí o sí, al complementarse, al unirse, forman una tercera fuerza. Es decir, el 1 se dividió en 2 y el 2 se divide en 3, o baja en 3, ¿sí? Estas son leyes, son fuerzas, y de ahí nace la Trinidad. Y ahí sale la afirmación, la negación, que como consecuencia da la conciliación. Fíjate tú, estas dos fuerzas de afirmar es una fuerza, la fuerza que niega las cosas, la fuerza que las afirma, pero cuando logran, ¿cierto?, unirse, nace la conciliación. Esto es muy valioso en las relaciones humanas, ¿o no? Uno muchas veces lucha por tener sus ideas, ¿cierto? Y la otra persona tiene sus ideas y está en oposición. Pero ¿cuál es lo importante de esa diferencia? De esa diferencia, la importancia está en la capacidad de conciliar una tercera, ¿cierto?, claridad, una tercera comprensión. Esto es fundamental para el trabajo interior. Entonces ya cuando ha nacido la Trinidad, nos vamos a encontrar con las fuerzas del Padre, del Hijo, que dan pie al Espíritu Santo. Nace la fuerza positiva, la fuerza negativa, y que dan paso a la fuerza neutra. Está la sabiduría, la justicia, que dan paso al poder. Entonces, esto es lo que en realidad nos importa comprender. Cuando el Padre se desdobla ¿cierto?, en el Hijo, nace la tercera fuerza, que es el Espíritu Santo, ¿cierto?, como este natural desdoblamiento que estamos explicando. ¿Cuál es la parte importante de esto? Que aquí nace realmente lo que nosotros vamos a conocer como el deseo. ¿Por qué? Porque como la fuerza 1, ¿cierto?, la primera fuerza, se desdobló en 2, dio paso a estos dos polos. Y uno es la sombra del otro, ya lo explicamos al principio, ¿cierto? Es la proyección de su propia sombra. Pero esa sombra no es buena ni mala, es su sombra solamente. Y luego, ¿cierto?, fruto de estas dos fuerzas, nace una tercera, que en este caso la llamamos, ¿cierto?, el Espíritu Santo o la Madre Divina. ¿Qué es lo que queremos decir? Que cuando nace la primera, da fruto a la segunda, esa segunda fuerza, que es la sombra de la primera, tiene una característica especial, que es que cuando alguien hace un trabajo sobre su propia sombra, sobre su propia oscuridad, sobre su propia, ¿cierto?, parte oscura, lo que está haciendo es empezar a recoger su propia sabiduría, que está proyectada en esta sombra, en esta oscuridad, y la hace gracias y en base a esta tercera otra fuerza que mencionamos, que es la del Espíritu Santo o de nuestra Divina Madre. Porque en realidad, ¿cierto?, la única forma de volver al uno es empezar a recoger desde el 3, desde esta energía que unifica, concilia. ¿Te acuerdas que decíamos que la fuerza 3 es la conciliadora? Logra conciliar la luz con la sombra. ¿Y cómo se concilia la luz con la sombra? A través del rescate de la sabiduría que está en el 2, en la sombra. Y esta sombra es lo que nosotros vamos a entender en el curso como el deseo. El deseo, todos los deseos, ¿cierto?, de los seres humanos, en realidad son el yo en cada uno de nosotros. Es el ego. Es esa fuerza que nos quiere impulsar hacia abajo. Que si uno la ve, y muy bien salió hace unos días una pregunta, ayer creo Andrea preguntó, una persona del curso, si era malo el ego. No, era otra persona en Instagram. Y el ego no es malo. El ego no es ni bueno ni malo. El ego es simplemente la sombra de nuestro ser, de nuestra divinidad, es, ¿cierto?, parte de nuestra divinidad. Tiene atrapada esa sabiduría. Por eso es tan importante aprender a estudiar, a aprender a eliminar ese deseo, porque ahí empezamos a rescatar, ¿cierto?, esa luz, porque en realidad el deseo es un fuego, es un ánimo, es una fuerza.
El deseo tiene eso, es cierto lo que le caracteriza el hacer. Pero nosotros, ¿cierto? Está oscuro porque no hemos sacado la sabiduría de allí. Es importante comprender que cuando nosotros empecemos a vencer al deseo, nos vamos a hacer dueños de la fuerza, del fuego y de la luz. Así de claro. Necesitamos vencer el deseo del ego para trascender y volver hacia el Padre. Por eso decía, ¿cierto? Jesús decía, nadie viene a mí si no es a través de mi Hijo. Y el Hijo es el desdoblamiento, ¿cierto? Que es el deseo, es la parte oscura, oculta. Algunos le llaman diabólica, el diablo. Bueno, no importan los nombres, pero sí entender que en realidad está todo dentro de nosotros. Entonces vamos viendo cómo aquí nace, ¿cierto?, la posibilidad de transformación a través de la comprensión. Dice Vanessa, hay una pregunta, dice, en el caso de la mujer, ¿su sombra es masculina? Mira qué interesante tu pregunta, Vanessa. Súper buena la pregunta. Esto es muy atingente a los tiempos que corren. ¿Por qué, cierto, tenemos esta visión de masculino y femenino? En realidad, nosotros todos tenemos, cierto, una dificultad en general, no es una dificultad, sino que tenemos la tendencia a vincularnos con nuestra a identificar como, ¿cierto?, nuestro sexo, nuestra sexualidad o nuestro género, ahí, esa es la palabra adecuada, a identificarnos, ¿cierto?, a identificarnos con nuestro género, dado, ¿cierto?, los órganos que nos han tocado. O sea, si nosotros decimos tenemos ciertos órganos, si tenemos falo, somos hombres, si tenemos yoni, es mujer. La pregunta, y por eso es tan interesante lo que tú estás preguntando, estimada Vanessa. Nosotros, ¿cierto?, tenemos esa concepción del género porque se nos olvida que nosotros hemos tenido múltiples existencias y vamos a seguir teniendo probablemente más existencias hacia adelante. Entonces la pregunta sería, bueno, ¿cuál es realmente el género? ¿El que tengo hoy? ¿El que tuve en otra vida? ¿O el que tendré? La verdad, para el ser no existe el género. El género es parte de la dualidad simplemente, de esta proyección que se va dando a nivel físico. Pero vamos a ir viendo justamente en el recorrido de esta presentación que el género no tiene trascendencia. Hombres y mujeres, o machos y hembras, como quiera uno presentarlo, vamos a tener que sí o sí hacer el mismo trabajo. Entonces, indistintamente de que si es una mujer, no es que tenga una sombra masculina, no, porque estamos refiriéndonos a nuestra divinidad, a nuestra chispa cuando sale, proyecta esta sombra por el hecho de salir, de alejarse de la fuente, ¿cierto? Al alejarse, ¿cierto? La misma luz de donde viene, que es el sagrado sol absoluto, le va a proyectar, ¿cierto?, luz y va a generar una sombra aquí, ¿cierto?, esta partícula, esta chispa divina. Y esa sombra es en el fondo, ¿cierto?, el opuesto de sí mismo. Indistintamente del género que nosotros, ¿cierto?, como concepción tenemos aquí instalado de mujer u hombre, ¿sí? No sé si logra explicar esto, lo que digo, ¿cierto, Vanessa? Para que comprendamos que en realidad somos mucho más que nuestro género. El género que hoy tenemos es variable en la siguiente existencia y ha sido probablemente otro en las pasadas. Necesitamos muchas experiencias, ¿sí? Pero sí, lo importante comprender para esta clase es que nosotros todos estamos en un proceso en donde necesitamos desandar el camino. Y para desandar el camino es necesario saber cómo este camino se ha ido dando. Dice, primero saludar a Tauro, perro de agua, a Leon Punk, a Nalva Mavis y a Tiernas Babosas, lindo nombre. Dice, ¿se podría entender que el ego es nuestra sombra que se proyecta? ¿Se podría entender que el ego es lo que se ha generado, lo que hemos desarrollado, ¿sí?, producto de esta proyección?
¿sí? En realidad el ego ya ha ido adquiriendo una energía, una fuerza que hoy está instaurado en nosotros y que, claro, más que ser la misma sombra, es, ¿cierto?, el fruto de esa sombra. Porque cuando la única forma de llegar a eliminar esa sombra es que volvamos al Padre, pero no nos adelantemos que ahí tenemos que llegar todavía en la explicación que estamos haciendo, ¿sí? Dice, independientemente del género masculino o femenino, claro, si uno lo podría entender así, sí, pero luego si vamos hilando más fino vamos a llegar a comprender que esto requiere otros pasos, ¿cierto?, más arriba, para poder realmente ya que esa sombra desaparezca. Luego vamos a entender mucho más al respecto, lo vamos a ampliar. Entonces, nos vamos a dar cuenta que uno de los valores, de las necesidades, de los requerimientos, es aprender, ¿cierto?, a estar en un estado especial de vigilia. Porque la única forma de comenzar a descubrir el no ser, ¿cierto?, es a través del ser. Es decir, si yo quiero despertar mi conciencia, es decir, inmediatamente estoy diciendo que hay una parte de mí que está dormida, yo la voy a poder despertar primero en la medida que active la parte consciente de mí, que sería el ser, lo que en mí está activo, lo que es, ¿cierto?, del origen mismo que aún no sufre modificación. ¿Cómo yo activo esa parte de mí, ¿cierto?, que aún no sufre modificación? Es en el estado de vigilia. De momento en momento, de instante en instante. ¿Cómo es eso de la vigilia? Esto es importante. Es que aprendamos a estar atentos a lo que ocurre en nuestro mundo interior. Porque nosotros, en gran parte, el hecho de que estemos dormidos, con la conciencia dormida, es porque estamos permanentemente llevando la atención hacia afuera de nosotros. ¿Sí? El hinduismo, el antiguo, el hindustán, ¿cierto?, nos explica, nos habla del maya, de que el mundo es maya. ¿Y por qué? Porque maya significa ilusión. Nosotros estamos dormidos con todo eso que está afuera. Hoy y en la época que sea, el ser humano está dormido, ha estado dormido porque está proyectando solo afuera su propia realidad interior, pero en realidad es inconsciente, desconocemos lo que pasa en nuestro mundo interior. Por eso está el conflicto del ser o no ser. Permanentemente estamos no siendo. Permanentemente está el ego operando en nosotros y estamos deseando un viaje, estamos deseando que no nos hablen, estamos deseando ciertos poderes, estamos deseando facultades, estamos deseando ser ricos, tener dinero, libertad financiera, estamos deseando, etcétera, etcétera, etcétera. Pero siempre son elementos que están fuera de nosotros, que son elementos o aspectos perecederos. Creo que así es la palabra, ¿no? O sea, es decir, que tienen un inicio y tienen un fin, que van a terminar. Y eso es ilusión. Estamos enganchados con todo lo que viene desde afuera. Las noticias, ¿cierto?, nos dan miedo. Salir a la calle da miedo. El clima ya no sabemos qué pasa. Y eso nos duerme la conciencia porque creemos que eso que está afuera es real. Cuando comenzamos a llevar la atención hacia adentro y empezamos a experimentar este estado de vigilia, es decir, empezamos a mirar todas las reacciones que en nuestro interior están ocurriendo a cada momento, a cada instante, empezamos el proceso de despertar nuestra conciencia, porque empezamos a reconocer cómo reaccionamos ante cada circunstancia, situación que ocurre fuera de nosotros, pero que impacta en nuestro mundo interior y que nos controla, que nos quita la felicidad, no nos permite estar tranquilos, qué decir, no tenemos paz, etcétera, etcétera. Y todo eso que nosotros anhelamos, ansiamos, ¿cierto? Como ser felices, tener paz, amor, armonía, nunca lo alcanzamos. Parece que está, ¿cierto?, corriendo más rápido que nosotros, nunca lo alcanzamos. Porque en realidad lo estamos buscando afuera, a través de lo material, cuando en realidad está dentro, a través del trabajo de la eliminación del ego, porque cada vez que eliminamos defectos empezamos a liberar nuestra conciencia. Entonces, por eso es tan importante comprender
que el trabajo se empieza a dar, el trabajo del despertar de la conciencia, se empieza a dar cuando comenzamos la vigilia. Porque ahí nos vamos a empezar a dar cuenta de cuándo las cosas son verdaderas, justas o útiles. Es decir, cuándo realmente lo que estamos haciendo, lo que estamos pensando, lo que estamos diciendo, lo que estamos, ¿cierto?, sintiendo, realmente es valioso. Y desde ahí nace el cuaternario inferior. Ya veníamos mirando ¿cierto?, la Trinidad, y ahora vamos a ver el cuaternario. El cuaternario nos habla, ¿cierto?, de estos 4 aspectos: el recto pensar, el recto sentir, el recto obrar y el recto hablar. Que en el fondo es llegar a esos rectos, es la conexión inicial a través de la vigilia, ¿cierto?, que se va a ir dando en nosotros. Vamos a poder ir consiguiendo estos 4 rectos. Que desde ahí, ¿cierto?, nos vamos a dar cuenta que en general nosotros estamos permanentemente malgastando nuestras energías. ¿Por qué? Porque cuando pensamos, no somos nosotros los que pensamos. No es el ser el que piensa, es el no ser, es el ego el que piensa. ¿Por qué? Porque generalmente está pensando fuera de lugar. ¿Qué es eso de pensar fuera de lugar? Está pensando acerca del futuro, está pensando acerca del pasado, está recordando o está proyectando. Es decir, por eso vienen los estados, ¿cierto?, de ansiedad, ¿cierto?, o los estados de depresión. Y esos estados los vivimos todos, casi todos los días, salvo que no nos damos cuenta y creemos que patológicamente estamos sanos. No sufrimos esas patologías, pero en realidad todos estamos enfermos. Y si supiéramos aún más que para que se den todos esos pensamientos, es que gracias a la energía sexual que se roban el yo, es que se está ocurriendo eso. Cuando nos demos cuenta que la energía creadora sexual está siendo saqueada por el ego y nos mantiene pensando constantemente hacia adelante, en el futuro, o hacia atrás, al pasado, ¿cierto?, de un momento a otro, ¿eh? Uno puede estar aquí, puede estar pensando que un ratito va a ir a almorzar y tiene que ir a la feria y no sé qué. Eso es, ya lo está sacando del momento, ya se está usando energía creadora sexual, el ego lo está usando para pensar y proyectar eso. El recto sentir tiene que ver con justamente aprender a tener una emoción superior. Nosotros realmente no tenemos emociones superiores en general. Nuestras emociones son de miedo, nuestras emociones son de angustia, de preocupación, ¿sí?, nerviosismo. Estamos siempre pensando mal de los demás, creemos que los demás nos están atacando, que están en contra de nosotros. Tenemos una cantidad de estados interiores equivocados que nos llenan de emociones, ¿cierto?, inferiores, emociones de angustia. Entonces, cuando hablamos del ego, estamos hablando de eso. Y está ocupando este cuaternario inferior, ¿cierto?, con el pensamiento, los sentimientos, las obras y las palabras. Y lo está ocupando, ¿cierto?, el no ser. Es decir, seguimos alimentando esa parte oscura hasta que no pongamos en actividad la luz, el ser. No podremos, ¿cierto?, empezar este estado de vigilia que estamos mencionando. Y cuando comencemos a lograr, ¿cierto?, poco a poco, con la vigilia, la autoobservación, el recto sentir, el recto pensar, el recto obrar, el recto, ¿cierto?, hablar, vamos a construir algo especial, que es el equilibrio de los centros. Se va a dar paso al quinario. El equilibrio de los centros, esto que estamos hablando ahora, es la parte quizás donde hoy podríamos llegar a estar empezando, si es que realmente estamos queriendo hacer este trabajo interior, que es parte del proceso, ¿cierto?, para volver al origen. Porque claro, ya tenemos algunas herramientas, alguna claridad, que ya vamos entendiendo quizás esto del estado, ¿cierto?, de vigilia,
que es vigilarse a sí mismo. Vigilarse no para reprimirse, ojo, lo voy a aclarar. Vigilar no es reprimir. No es cierto, ay, no voy a pensar esto, ay, no voy a decir esto, no voy a hacer esto, no. Vigilar es mirar quién está actuando dentro de uno. Mirar cómo esos actores dentro de uno, la envidia, la pereza, el orgullo, la mala intención, ¿cierto? El desear mal a otro, el no colaborarle al otro, ¿cierto? Tener mala voluntad. Hay una serie de defectos que funcionan. No basta que un vecino le pregunte, ¿cierto? Oiga, ¿estará abierto el local de más allá? Uno, aún sabiendo, le dice, no sé, vecino, vea usted, ¿cierto? Y uno dice, no, si yo soy buena persona, no sé qué, pero si uno se está autoobservando, se está en vigilia, se da cuenta que hay un defecto que por mala voluntad, por no querer colaborar, quizás con una palabra, simplemente calla, omite, por ejemplo. Y así, ¿cierto? Si uno se empieza a estar en vigilia, se va a empezar a dar cuenta de todo esto que está ocurriendo dentro de uno. Cuando uno logre, ¿cierto?, este trabajo, empezar a hacerlo de manera continua, va a empezar a funcionar con el recto obrar, pensar, hablar, sentir. Lo que nos va a llevar, como dije, al equilibrio de los centros, que es decir, que cada centro empiece a trabajar con su propia energía creadora sexual, porque ya no va a estar robando el ego, ¿cierto? No va a estar robando la energía al centro sexual, sino que va a estar usando su propia energía. Es decir, perdón, cada centro va a estar usando su propia energía, no el ego, ¿sí? Y eso es el propósito, que cada centro trabaje con su propia energía. El centro intelectual tiene su energía, el centro emocional tiene su energía, el centro instintivo tiene su energía, etc. Cuando ocurra este orden, cuando ocurra este equilibrio, se va a dar paso, ¿cierto?, a lo que nosotros vamos a entender como el despertar del fuego, ¿cierto? Se equilibran los centros, ya empezamos a tener energía creadora sexual de reserva, ¿cierto? Empieza a ahorrarse y por lo tanto en la práctica sexual, en el arcano, se va a empezar a llegar al punto en donde se prenda, se enciende el fuego y empieza a ascender la energía creadora sexual por la médula hasta el cerebro. Y ahí se va a dar cierto paso alquinario. Es decir, vamos a ser capaces de crear los 5 cuerpos, ¿cierto?, que son fundamentales. Nosotros decimos, pero ¿cómo crear 5 cuerpos? ¿De qué estamos hablando? Bueno, primero entender que nosotros tenemos un cuerpo físico. Lo conocemos, lo tenemos, ¿cierto?, aquí. Y ahora uno lo puede palpar. Pero también existe un cuerpo vital. El cuerpo físico hay que regenerarlo, ¿cierto? Y volverlo solar a través del sexo. Luego, ¿cierto?, el cuerpo vital, que es aquel que revitaliza, regenera nuestro cuerpo todas las noches, nuestro cuerpo físico, también hay que regenerarlo y volverlo, ¿cierto?, a poner en condiciones, de manera, ¿cierto?, que es solar. Eso es, ¿cierto?, la segunda creación, el segundo cuerpo. Luego hay que crear un cuerpo astral, el cuerpo astral solar, el que nos va a permitir movernos conscientemente en el mundo de los sueños cada vez que lo necesitemos, cada vez que lo queramos. Hoy día no tenemos ese cuerpo, no podemos movernos a voluntad cada vez que queramos en el mundo astral. Crear un cuerpo, ¿cierto?, mental solar. Hoy nosotros, ¿cierto?, nuestra mente nos gobierna a nosotros y no nosotros a nuestra mente. Ni pensar en que tengamos un cuerpo que se pueda mover en el mundo mental. Hay que crear ese cuarto cuerpo. Y así, ¿cierto?, llegar a la creación del quinto cuerpo, que es de la voluntad, ¿sí?, que ya subimos nuestra energía hasta aquí a la altura de la garganta, donde se encuentra el centro motor o de la voluntad. Ahí se crea el 5, la estrella de 5 puntas, que está formada por estos 5 cuerpos creados: físico, vital, astral, mental, causal. Ahí llegamos a la creación del hombre, porque recién empieza, ¿cierto?, cuando llegamos a tener voluntad verdadera. Hoy no tenemos voluntad. La voluntad que hacemos es la voluntad del ego. La búsqueda es hacer la voluntad de nuestro ser, transformarnos, ¿cierto?, en útiles para nuestro ser. Bienvenida, Ichel, ahí conectó en Instagram también. Muchas gracias. Entonces, ahí nos vamos dando cuenta cómo, ¿cierto?, no somos hombres, ni mujeres ni hombres.
Hay que entender la palabra hombre como algo genérico en términos de lo que se es, ¿cierto?, en un estado superior. Aquí no tiene que ver con el género, no. Tiene que ver con, ¿cierto?, un estado superior de conciencia. Tanto varones y damas, ¿cierto?, debemos llegar a tener 5 cuerpos creados para ser considerados por la divinidad como hombres, creados a imagen y semejanza. Y no tiene que ver con que tengamos, ¿cierto?, un órgano sexual determinado, falo o yoni. No tiene que ver con el género. Esto para la divinidad es intrascendente porque lo importante es aquel que ha logrado la creación de esos 5 cuerpos, y eso lo puede hacer tanto un varón, una dama, indistintamente en una existencia, ¿sí? Entonces ahí nos vamos a dar cuenta que este proceso para llegar a la creación, ¿cierto?, del hombre no es poco, no es tampoco tan fácil, pero es realmente el requisito. Nosotros hemos descendido mucho, ¿cierto?, de lo que originalmente hemos sido. Cuando se llegó a la voluntad, a crear este cuerpo de la voluntad, y por eso ya hablamos de la, ¿cierto?, de estrella de 5 puntas, lo que se va a buscar es la fusión de esta alma humana que ya se creó aquí, ¿cierto? Cuando llegamos a la voluntad se crea el alma humana. Cuando llegamos a la creación del alma humana viene la búsqueda de la unión con el alma divina. Entonces, para eso, ¿cierto?, se va a tener que unir este triángulo inferior que somos, que va en subida, con el triángulo, ¿cierto?, superior, que es nuestra alma divina, que va, ¿cierto?, al encuentro del alma humana. Entonces, allí ambas almas se fusionan, y cuando se fusionan se crea el 6. ¿Por qué el 6? Porque son las 6 puntas de la estrella de David, ¿cierto?, que son las 6 puntas, el sello de David, que se simboliza acá, porque es cuando se ha unido Atman, Buddhi y Manas, ¿cierto?, con los cuerpos inferiores, y ahí se produce lo que nosotros vamos a conocer como el matrimonio perfecto. Se casaron internamente, se unieron el alma humana con el alma divina, porque el alma divina siempre ha estado a la espera del alma humana. La doncella siempre ha estado en el castillo, en la torreta del castillo, esperando que su príncipe haga, ¿cierto?, el acto heroico de vencer a todos los enemigos, dragones, ¿cierto?, cruzar los ríos, ¿cierto?, y los puentes con cocodrilos, trascender todas las dificultades, lograr las máximas hazañas para que llegue al encuentro de esa mujer, esa esposa, que no es, ¿cierto?, alguien en particular, sino que es la representación de nuestra propia alma divina que está a la espera de nosotros para que hagamos el trabajo sobre nosotros mismos. Ese es el simbolismo del verdadero matrimonio. Ahí ya se logra el escenario. Pero para haber llegado ahí, ¿cierto?, se tuvo que haber elegido el camino directo. Es decir, cuando llegamos a las alturas, ¿cierto?, de este cuerpo causal, el paso previo para llegar a este matrimonio perfecto, y es, podríamos decir, la gran prueba que debe vivir el iniciado, la iniciada, es que sea capaz de elegir el camino directo que lo lleva hacia su ser, en retorno hacia su divinidad. Porque existe también la posibilidad que elija el camino espiral o el nirvana. Ese camino espiral o nirvana es precisamente el camino que podríamos decir es el engaño, es el fraude, porque finalmente, pareciendo ser un camino, ¿cierto?, superior, es un camino de estancamiento. No va a poder seguir más arriba, ¿cierto?, en el proceso, aquel iniciado que esté en el trabajo, en la búsqueda. Entonces, cuando alguien realmente quiere llegar
a unirse con su alma divina, tiene que elegir el camino directo, es decir, el camino que le lleve hacia su ser. Y eso significa que ha elegido el camino del Cristo. Cuando hemos llegado allí, ¿cierto? Viene este escenario, ese es el, ¿cierto? La estrella de 6 puntas, que va a permitir esta fusión humana-divina. Y en ese nivel, ¿cierto? Ya estamos en el trabajo del Cristo. Es decir, ya estamos hablando de un nivel superior ahí. De ahí en adelante es considerado esa persona, ¿cierto?, que ha logrado ese trabajo, es una persona que presta esperanzas para la divinidad, porque ha elegido el camino del Cristo. Cuando hablamos del Cristo, estamos hablando, ¿cierto?, de la máxima energía a la cual debemos optar, sí o sí. Ahí estamos hablando del septenario. Cuando hablamos del 7, septenario, estamos hablando, ¿cierto?, de esta energía crística, que en realidad es tan importante porque nos va a llevar al Apocalipsis. Debe procesarse la Navidad, debe nacer el Cristo en el corazón del iniciado. Ya no afuera, ¿cierto? Ya no en una celebración por ahí, en una casa, en una ciudad, en un lugar, sino que en realidad se procesa en el interior del iniciado, en su propio corazón, se vive esa Navidad, pero con la búsqueda, ¿cierto?, de que se inicie esto que es el Apocalipsis. ¿Qué es el Apocalipsis? Es el trabajo, ¿cierto?, de la eliminación de los yoes por medio del fuego. Lograr, ¿cierto?, que el fuego crístico, que esa es la importancia del Cristo, que el fuego crístico logre la desintegración total de los yoes, hablando principalmente de los yoes causa. Ya nos vamos dando cuenta cómo estamos retornando al origen. Hemos ido, ¿cierto?, haciendo el paso a paso para poder darnos cuenta cómo se retorna a este, ¿cierto?, nivel ya en relación a nuestra divinidad. Aquí estamos hablando de un trabajo que exotéricamente se conoce como segunda montaña, donde vamos a entender que en realidad todo tiene que ser pasado por el fuego, tiene que producirse, ¿cierto?, la transformación total de ese iniciado. Y por eso se habla de esta nomenclatura, este símbolo, esta frase, estas letras que tenía, ¿cierto?, el Cristo al ser crucificado, decía INRI, ¿cierto?, y que significa Ignis Natura Renovatur Integra, ¿cierto? El fuego renueva íntegramente la naturaleza. Es decir, está produciéndose una transformación total de esa energía, ¿cierto?, que es en realidad este poder que todos tenemos el potencial de poder crear, de poder, ¿cierto?, alcanzar, pero se requiere un trabajo de mucha decisión, de mucha, ¿cierto?, constancia. Pero para eso estamos, ese es el objetivo, ¿cierto?, de lo que estamos explicando. Entonces, allí es que en realidad, a través del fuego del Kundalini, que ha ido ascendiendo por la médula espinal, ¿cierto?, y va despertando cada una de nuestras capacidades, posibilidades, va abriendo lo que nosotros conocemos como estas iglesias. Iglesias, ¿cierto?, son puntos energéticos que están en nuestra columna vertebral, y cuando va ascendiendo la energía creadora sexual se van encendiendo, ¿cierto?, verdaderamente se van poniendo en actividad, es porque en realidad ahí se procesa, se produce el ascenso del Kundalini, va permitiendo llegar, ¿cierto?, a niveles de purificación de nuestra energía creadora sexual, que finalmente nos llevan, ¿cierto?, a la eliminación del yo causa. Cuando se llega ahí, ¿cierto?, que es un punto de máxima transformación, ya ahí el Cristo se ha hecho cargo de todos nuestros procesos mentales, emocionales, instintivos, ¿cierto?, siendo el Cristo una energía divina muy superior, se ve como inferior, como sucia, como no digna, producto de que está todavía, ¿cierto?, cubierta de lo que es el ego, cubierta de esta energía todavía que está ahí, en partes muy pequeñas todavía, pero todavía está. Cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de que ya a este nivel, ¿cierto?, vamos a entrar a comprender de que se está alrededor del 99% de la conciencia está liberada. Imagínate tú, el 99% de la energía, ¿cierto?, de la conciencia está liberada. Estamos llegando a un nivel, ¿sí?, que es de un cierto hombre que en realidad ha alcanzado
los máximos esfuerzos. Le falta muy pequeño para terminar su trabajo, muy poquito para terminar su trabajo. Entonces, ahí hablamos, ¿cierto?, del octonario, de las 8, ¿cierto?, puntas, de la estrella de 8 puntas. Se unió, ¿cierto?, y damos la bienvenida a Paubico22 también, por Instagram. Entonces, ahí nos vamos dando cuenta que en esta tercera montaña, que es conocido este proceso, ¿cierto?, del octonario, es donde en realidad el trabajo se enfoca principalmente en alcanzar, ¿cierto?, a obtener un discípulo. Porque en realidad, esta, como hemos dicho muchas veces, esta es una obra de amor. Y como es de amor, se tiene que alimentar con amor. Es decir, es a través de la entrega, del sacrificio, que realmente se demuestra ese amor. ¿Y qué significa eso en la práctica? Que para que un ser, ¿cierto?, que ya está, ha eliminado todos sus defectos, ha eliminado el origen mismo en sus defectos, yo causo también, y le está a un paso de entrar al absoluto, volver al origen, tiene que demostrar que ha sido capaz de compartir esta información, este conocimiento a las demás personas. Y para eso, esto se demuestra como requisito, ¿cierto?, que exista un discípulo que él mismo haya levantado, que él mismo, ¿cierto?, haya encontrado, que haya preparado, que esté en un nivel también superior, que haya llegado a la segunda montaña. Es decir, que sea un discípulo que no se va a perder, que no se va a caer y que ya está, ¿cierto?, en el camino directo. Entonces, ahí y solo ahí podrá acceder y seguir, ¿cierto?, en este proceso de transformación y de vuelta de retorno al absoluto. Esto puede tardar años, siglos o hasta millones de años. Esto en realidad puede ser muy largo. Pero no es el problema el tiempo. El problema es que logre cumplir el propósito. ¿Por qué? Porque esto no es para todo el mundo. No todo el mundo se interesa en un trabajo de esta categoría. No todo el mundo lo entiende. De hecho, en esta época se ha develado, se ha abierto, ¿cierto?, completamente la información para que todo el mundo pueda acceder y pueda tener esta información. Lamentablemente, las posibilidades de errar el camino, entrar, ¿cierto?, en cualquier escuelita por ahí que le hable de cosas lindas, bonitas y que lo tenga entretenido y perdiendo el tiempo, son muy altas. Dedicarse a la vida horizontal, a la vida, ¿cierto?, material, y olvidarse de cualquier trabajo interior es lo más común. Ya siquiera que alguien tenga inquietudes espirituales genuinas, honestas, ya es difícil. Que luego encuentre, ¿cierto?, la ruta para poder hacer su camino y que luego se anime a emprender esta ruta, este trabajo de manera decidida y definitiva, más difícil todavía. Pero aún si uno lo piensa, que logre llegar a decidirse por el camino directo y no por el espiral, que es una de las grandes pruebas, también es un gran colador, llamándolo así, ¿no? Entonces, que llegue a la segunda montaña no es fácil. Por eso se requiere mucha decisión y sobre todas las cosas ser capaz de compartir con muchas personas esta información, porque de tanto compartir y de tanto poder, ¿cierto?, emprender este trabajo del sacrificio por la humanidad, aumentan las posibilidades de encontrar a alguien que se sume a esta misma búsqueda, ¿sí? Entonces, recién allí vamos a darnos cuenta que existe la posibilidad de llegar al novenario. ¿Qué es el novenario? Es la estrella de 9 puntas. Es donde las fuerzas, ¿cierto?, que inicialmente ya se separaron, se llegan a fusionar. Hablamos, ¿cierto?, del Cristo, de Lucifer y del Espíritu Santo, para que logren ser una única fuerza, que es la fuerza del Espíritu. O sea, todo esto que se ha ido repartiendo, ¿cierto?, en esta fuerza que es del ego, que en el fondo es el mismo Lucifer, el Cristo, que es el que ayuda, ¿cierto?, a eliminar el ego. Si te das cuenta, estamos hablando de las mismas energías que se están fusionando, y el Espíritu Santo, que es la propia energía creadora sexual, logren, ¿cierto?, unirse para lograr
¿cierto?, volver a ser esta fuerza única que es la del espíritu. Necesita, ¿cierto?, fusionarse esta energía con el fin de volver a crear la fuerza de Dios Madre, que es el cero, se integre con la fuerza de Dios Padre, que es el 1. Cuando se logra el 10, es que en realidad, ¿cierto?, estamos ante los dos principios divinos de la dualidad. Estos, el 1 y el 0, son la dualidad divina. A diferencia de la dualidad que salió, esta dualidad viene consciente, viene despierta. Esta es la dualidad dentro del individuo que ha hecho el trabajo. Aquí hablamos ya de un superhombre, alguien que ha trascendido, ¿sí? Y esta fuerza, el 1 y el 0, son, ¿cierto?, realmente el número 10. Ya se ha roto toda la mecanicidad, se ha salido de toda la rueda del samsara. Conscientemente se sale de todas las leyes mecánicas que están rigiéndonos hoy. Cuando se ha logrado este denario, Dios Padre y Dios Madre, ¿cierto?, es que realmente podemos hablar de un hombre absoluto, es decir, de un ser que ha logrado realizarse, autorrealizarse, y por lo tanto vuelve siendo absolutamente consciente al absoluto. Es la dualidad perfecta. De esa dualidad imperfecta que nace solamente por el solo hecho de separarnos del absoluto y proyectarse la sombra de nuestra conciencia, de nuestra esencia, ¿cierto? La mónada se proyecta, la sombra, al alejarse del absoluto, volvemos y debemos volver a nuestra, ¿cierto?, al sagrado sol absoluto como la dualidad perfecta. Esa dualidad perfecta es la única que tiene la posibilidad de integrarse en el uno. Es decir, volver al absoluto. Ese es, ¿cierto?, el trabajo, ese es el propósito, esa es la idea que comprendamos de que en realidad el sentido de esta experiencia humana, el sentido de estar aquí en lo que nosotros llamamos, ¿cierto?, el planeta, el sentido de tener un cuerpo físico, el sentido de tener unos órganos creadores sexuales, de tener columna, de tener, ¿cierto?, la posibilidad de interactuar, de vivir, no es solo, ¿cierto?, algo meramente físico, no es solo para sobrevivir, no es solo, ¿cierto?, para estar de paso. Aquí hay que hacer un gran trabajo. Esto es tremendamente duro y no es para todo el mundo. Todos estamos invitados, pero no todos están interesados. Entonces hay que comprender que es necesario hacer este trabajo dentro de nosotros mismos. Hay que tener muy claro el objetivo por el cual está uno aquí y dedicarse a trabajar para poder llegar a conseguir ese objetivo. No esperemos que otros estén interesados. Puede que inclusive no encontremos a nadie en el camino que esté interesado. Y pase muchísimo tiempo hasta dar con personas que estén motivadas. Pero nosotros debemos cultivar nuestro trabajo interior con mucha voluntad, con mucha, ¿cierto?, templanza, ser muy persistentes, muy insistentes para lograr iniciar el trabajo. Es trascendental darnos cuenta que el ego tiene una importancia radical. La sabiduría está oculta en el ego. Por eso se insiste tanto en eliminar el ego. Pero para eliminar es necesario comprender. Y para comprender es necesario estudiar el ego. El ego de cada uno. Si uno va a ir a estudiar el ego de otra persona, no. Es el ego de uno. Y los yoes que uno tiene no son pocos. Uno tiene para llenar libros, si fuera por escribir, de los yoes de uno. Pero uno no, muchas veces ni siquiera se ha animado todavía a hacer una hojita, ni siquiera de escribir cuáles son los yoes que uno tiene que trabajar. Entonces la invitación es que uno
asuma ya si el que quiere empezar y asuma entonces por comenzar a hacer un listado. ¿Cuáles son los defectos, los yoes que se me presentan cuando estoy con mi pareja? ¿Por qué peleo con la pareja? ¿Por qué me pongo de mal humor con mi mujer? ¿Por qué, cierto, me pongo de mal humor con mi esposo? ¿Por qué siento celos? Ah, tengo celos. Y empezamos a notar. Me aparecen los celos con mi esposa, mi esposo. Me aparece, cierto, la mala voluntad. Y voy descubriendo los celos, cierto, también las envidias en el trabajo. ¿Por qué tengo envidia? ¿Siento envidia? Ah, bueno, tengo el yo de la envidia. Ya lo reconocí. Ahí está, lo anoté. Y así en la calle, oye, le miro las piernas a las mujeres, no sé qué, no importan los términos que uno lo ponga, pero empezar a, a ocuparnos de identificar que existe esa dualidad, porque por un lado queremos llegar a la divinidad, nos gustan estos temas, nos parecen interesantes, pero por otro lado hay que, ¿cierto?, empezar a ver qué es lo que nos está impidiendo llegar allá y cómo lo vamos a trabajar. Y para trabajarlos, primero hay que reconocerlos. Y se les reconoce identificándolos. ¿Y te acuerdas? Había una frase, una palabra, una acción principal que existía para poder comenzar a identificar esa oscuridad. Era la vigilia. Comenzar a estar vigilantes, atentos, mirándonos adentro nuestras reacciones, para comenzar a identificar esa segunda realidad, sin hacerle un juicio, sin enojarnos. Bueno, si nos enojamos ahí tenemos otro yo, ¿cierto?, que se enoja, pero en el fondo dejar, ¿cierto?, que la información empiece a fluir de nosotros mismos cuando salgamos a la feria, cuando salgamos, ¿cierto?, en el auto, cuando nos toque ir al trabajo, cuando estemos frente a un cliente, cuando las cosas no salgan como queramos, cuando la vida esté transcurriendo. Allí estar en vigilia, vigilándonos adentro y viendo qué defectos salen. Cuando comenzamos a hacer eso, estamos comenzando el retorno, para que algún día nosotros logremos esa dualidad perfecta y logremos integrarnos nuevamente a la divinidad, al sagrado sol absoluto, despiertos, con la conciencia despierta. Dejar de creer, ¿cierto?, que somos simplemente animalitos prácticamente y que un día nos vamos a morir y se acaba todo, y sin tener ninguna idea, ¿cierto?, de la trascendencia para la cual fuimos construidos, para la cual estamos aquí. Nuestro ser nos permite estar aquí, nos ha dado esta posibilidad, aprovechémosla. Aprovechemos de hacer de nuestra vida algo constructivo, edificante, trascendente. Si alguno tiene alguna pregunta, la puede hacer. Y para eso estamos. Y si no, ¿cierto?, las preguntas también las pueden hacer en nuestro grupo de WhatsApp o en las próximas clases. Estamos muy contentos de que hayan podido conectar. Les invitamos a la clase del próximo sábado, que se llama El origen del ego. Es la clase número 50, esta era la 49, sí, la clase 50, en donde vamos a tratar, ¿cierto?, de cómo se origina realmente el ego y, por lo tanto, también cómo eliminarlo. Estamos muy agradecidos que estén allí. Esperamos que tengan un lindo día domingo de mucha utilidad. Les dejamos un abrazo y, si Dios quiere, nos vemos, ¿cierto?, en la semana. Tenemos actividades de prácticas de lunes a domingo. Si quieres participar, ¿cierto?, de las prácticas o de las clases, también puedes escribir al más 569-9960-3506. Mi nombre es Omar. Y nos ponemos de acuerdo, te comentamos cómo puedes participar, ¿sí? Estoy escribiéndolo aquí en Instagram, pero no me resulta.
Bien. Eso ha sido todo por hoy. Les agradecemos. Esperamos que sea de utilidad. Aprovechemos el tiempo. Y si Dios quiere, nos vemos pronto. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Un abrazo.